Y la comunidad judeo-argentina supo ser un faro de luz, de pensamiento y de intelectuales de primerísimo orden. Ayer nos anoticiábamos del fallecimiento del profesor Shalom Rosenberg a la edad de 88 años en Jerusalén, hombre que fuera galardonado por la ciudad santa como Yakir Yerushalayim, amado por Jerusalén, un filósofo de primerísima línea que nació aquí en el año 1935 en la Argentina y que de aquí migró a Israel, pero que su legado ha sido enorme. Para poder conocer un poco más de la figura de Shalom Rosenberg, a quien tuvimos en alguna oportunidad el privilegio de entrevistar a través de estos micrófonos, vamos a hablar con quien ha sido directora del Vada Jinuj, de el Centro de la Educación, la Dirección de Educación Judía acá de la República Argentina. Me refiero a la profesora Batia Nemirovsky, que además ha sido alumna del profesor Rosenberg. Batia, ¿cómo estás? Buen día. Shalom, Boker Tov. Sí, en un día especial, digamos. Siempre la desaparición física, la desaparición física de un maestro que te dejó marcado, te dejó marcada una línea de pensamiento, una forma de desestructurar lo que traías estructurado por otros. este, Representa un momento de tristeza, pero al mismo tiempo esta noche empieza Purim y entonces, como decimos, mixed feelings, Argashot Meurabot, y esto es el día de hoy. Yo en 15 minutos empiezo una jaburá de estudio y me estoy debatiendo si dedicar la jaburá a leer un maravilloso artículo sobre identidad e identificación que tiene Shalom en castellano, o dedicar al tema que teníamos previsto, que era la personalidad de una mujer judía contemporánea. Y todavía no lo decidí, creo que lo voy a decidir con las Mishtatfot de mi Jaburá. No, no hay otra forma. Y Me parece muy, muy sano y seguramente se va a definir en este día particular previo a Purim Ta'anit Esther, en cuando justamente Esther convoca a todo el pueblo a unirse, cosa que tan necesaria es. Batia, ¿cómo podrías de alguna manera para todos aquellos que no a ver, conocieron a la figura de Shalom Rosenberg bueno, definirlo? fotos de Sharon van a encontrar un montón en internet. A lo largo de su vida hay un video, digamos, cuando lo lo condecoran, digamos, como Yakir Ujú. Yerushalayim, en donde pasan, digamos, los retazos de su vida. Dos cosas. Yo fui compañera de grado de primaria de uno de los hijos de Solem. Y Solem, Salom, como le gustaba, no Solem, Salom, como le gustaba que lo llamen, Salom venía de tanto en tanto también a dar alguna arza cortita al Majón de Limudea y Adut, que funcionaba en el mismo edificio donde estaba nuestra escuela primaria. Ujú. Pero posteriormente él fue uno de mis morim más impactantes en ¿Y, la y, Midrashá. y En la por qué Midrashá. ¿Por qué? impactaba? ¿Por qué ¿Por qué impactaba? impactaba? Ujú. Mira, hoy estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de las nuevas pedagogías, de las conexiones neuronales, Ujú. escuchamos a hablar de cómo adquirimos el conocimiento, que no tenemos compartimentos estancos en nuestro cerebro, que todo está combinado con todo, que todo está Ujú. enlazado con todo. Y bueno, y Shalom nos mostraba en cada clase que esto era así. Por eso a veces a los que veníamos un poquitito más estructurados en términos de, bueno, este es el Moré de Mahshevet Israel, es el Moré de pensamiento judaico, y con él vamos a trabajar sobre pensamiento judaico. Hasta que nos acostumbramos y descubrimos la maravilla que tenía en esta manera tan eh, ecléctica de combinar todas las fuentes de pensamiento y
juntarlas con el pensamiento bíblico y juntarlas con el pensamiento posterior. Y bueno, al principio costaba porque había que desestructurar una forma de pensar o de ver. Yo creo que un director de escuela de antaño se hubiese vuelto loco si le hubiese tenido que pedir a Shalom una planificación, porque Shalom estaba atento a lo que pasaba con su oyente, digamos, y él hasta leía, aunque uno no preguntara, hasta leía eh, esto de la perplejidad Ujú. de algunos de nosotros. Y entonces sí te decía, a ver, ¿qué es lo que necesitas que explique con otro ejemplo? Y estaba el pizarrón lleno, lleno, lleno de diagramas, parecían realmente los diagramas de un eh, arquitecto, de un Ujú. ingeniero, pero eran los diagramas de un enorme, enorme conocedor Un, de la Torá, del pensamiento, de pensadores contemporáneos. Yo con él un por primera filósofo, vez, digo, él nada justamente, más, un eh, filósofo. eh, Él no solo enseñaba filosofía judía, claro. él era un filósofo. Y en ese pensamiento filosófico, ¿cuáles te parecen que eran los ejes donde él de alguna manera abrevaba desde las fuentes, pero también a su propio aporte? Bueno, claramente desde su profesión, desde la ingeniería, digamos, él utilizaba muchísimo esquemas que ayudaban a, a comprender. El Este, hombre era eh, ingeniero y filósofo. el hombre era ingeniero y filósofo, Muy así interesante, es es. una síntesis poco habitual y que muestra algo también. Pero él abrevaba de la literatura, abrevaba de la música, abrevaba de... A ver, yo no me voy a olvidar un día que dijo, a ver, no sé cómo hacer, estaba tratando de explicar qué eran, cuáles eran las distintas creencias o no creencias respecto de Dios, ¿no? Entonces habíamos pasado ya por el panteísmo, por el panenteísmo, y estábamos ahí por el ateísmo y el agnosticismo y sus gráficos. Pero bueno, había un gráfico que era poco comprensible para algunos. Entonces paró y dijo, a ver, ¿cómo hago para que entiendan? Bueno, la música. ¿Alguien escuchó alguna vez Beethoven? Dijimos, bueno, los que habíamos escuchado dijimos, sí, escuchamos. Bueno, los que no levantaron la mano porque no escucharon Beethoven, para ustedes la música de Beethoven no existe. Beethoven no existe para ustedes porque no pudieron escuchar. Ujú. A ver, fue creo es lo más gráfico que puedo tomar ahora, digamos, para dar, de dónde va, de la literatura, de sus experiencias personales, de sus experiencias de vida. Él Y un él escribió filósofo con en gran general, memoria. Batias, tiene más preguntas a veces que respuestas. Él era un hombre de preguntas, de abrir Era preguntas. un hombre de abrir preguntas, era un hombre de decirnos todo el tiempo, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pregúntenme. Por eso, frente a la perplejidad y cuando no entendíamos y no le preguntábamos, él nos instaba a preguntar. ¿Y sabes qué? Muchas veces decía, no sé, pensémoslo juntos. La Y eso era grandeza, maravilloso, claro, eso es maravilloso en un educador, eh, maravilloso. la grandeza de los grandes. Y digo, en esa grandeza filosófica de un porteño, por decirlo así, que Sabes supo... que nunca dejó de tener acento argentino, vivió muchísimos años en Israel, pero Ujú. yo recuerdo haberlo escuchado en la universidad en alguna oportunidad que estuve en Israel, nunca dejó de tener acento argentino, siempre habló ivrit como un argentino y siempre siguió hablando español sin acento israelí. Es interesante también. Ujú, lo tenía muy incorporado. Digo, en esa cultura judeo-argentina que uno puede hoy añorar, y tal vez podemos dedicar un minutito después a eso, eh, este hombre, eh, ¿cómo se vinculaba con los distintos en términos de una comunidad que Ah, ya era diversa también en esas épocas? bueno, Shalom era ortodoxo, también era, digamos, yo diría un datileumí, ¿sí? Ben Akiva, eh, pero tenía una apertura para escuchar a todos que era maravillosa. Y justamente el tema de la diversidad es un tema que
que lo desarrolla, me parece, en Israel, porque él promueve el encuentro entre diversos. Él en Israel promueve el encuentro entre diversos no solo dentro de la comunidad judía que vive en Israel, sino también con intelectuales de distintas orientaciones religiosas. eh, digamos, nada, yo trataba de pensar ayer cuál sería, porque no leí nada de él durante la fija mishpatit, durante esta revolución judicial que están queriendo hacer en Israel. Pero estoy de acuerdo que estoy casi segura que él estaría abrazándose con los mafdinim por la democracia. Con los que se manifiestan por la Ay, democracia. perdón, Sí, sí, perdón, sí, yo por los trato, que se manifiestan. Perdón. sí, porque Sí. no creas que todos los que nos escuchan conocen el No, ya sé, hebreo, bueno, pero está. está muy bien, está claro. Quiero llevarte a un tema más, la figura de Scholem Rosenberg. Un minuto, Sí, porque tengo claro. que empezar mi jabura. Sí, sí, un minuto nada más. Digo, fuiste directora del Bada Jinuj, de la Central de Educación Judía de la República Argentina. Sí, Claro, digo, la Argentina supo tener luces luminarias enormes intelectualmente en el pensamiento judío. Y hoy vemos un cierto achatamiento, lo voy a decir así. estoy de acuerdo. ¿A qué lo atribuirías? Bien, yo pertenezco a la generación que tuvo el privilegio de estudiar con eh, gente formada y muy formada acá, que salió al exterior a seguir estudiando y que volvió para dar, y después finalmente volvió a Israel como Shalom. Eh, Creo que eh, la, la educación judía en la Argentina hace ya muchos años, ahora como unos 30 años. A ver, la desaparición de la Mijlalá, yo lo voy a decir en estos términos, la desaparición de la Mijlalá cuando se cerraron los institutos de formación docente serios. Serios digo, a ver, íbamos todos los días, era como estudiar en una universidad, era la Universidad del Judaísmo, de lunes a viernes, 6 horas semanales de clase, o a la mañana o a la tarde y hasta las 11 de la noche los que estudiaban en el turno noche. Eso no existió más, esto no existió más. ¿Por qué? Porque, bueno, se empezaron a valorizar dentro de las escuelas otros aspectos de la formación de los niños, pero perdimos de vista que aún quitando horas a los estudios judaicos, quienes estuvieran al frente de los estudios judaicos deberían ser este, tener una formación totalizadora. Anda, fíjate si encontrás hoy un moré recibido hace 10, 15 años que hable hibrid como hablamos nosotros, Miki. No hay. Todo tiene que ver con todo. Y tampoco hay intención de traer martzim, eh, digamos, Educadores. eh, sí, Sí. conferencistas, catedráticos, por un año y medio, 2 años, como en esa época estábamos acostumbrados a tener. Entonces, me parece que hay decime vos la palabra en castellano, fashla, Un error. una, Un un error. error, un error importante que es atribuible, por un lado, a la dirigencia comunitaria, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y también a nosotros, los profesionales, que nos formamos de esa manera y no pudimos seguir exigiendo que la formación siga siendo igual. Yo no voy a culpar solo a la dirigencia. Seguramente Scholem Rosenberg o Shalom Rosenberg, como le Shalom, le gustaba. gustaba que lo llaman. eh, Shalom, ni siquiera nos decía, no me digan moré. Yo a ustedes no les digo señor o señorita, llámenme por mi nombre. Ese era Shalom. Así es, un Con su enorme humildad. educador y un hombre que dejaba preguntas y de alguna manera también en esta última reflexión de Batia Nemirovsky ha dejado preguntas. Ojalá en algún momento aparezcan las respuestas necesarias. Gracias Batia por hacer esta semblanza de
quien fuera este enorme, enorme hombre, filósofo, ingeniero y que ha dejado una huella en tantos y tantos que lo han podido disfrutar. Gracias, Miki. Gracias. La profesora Batia Nemirovsky, pasando aquí por Pensando en las Noticias, la figura de Shalom Rosenberg, inolvidable.